Los antiguos peruanos forjaron culturas precolombinas que alcanzaron singular esplendor en varios y sucesivos horizontes. Desde su aparición, probablemente en los alrededores de Piquimachay, Ayacucho, a orillas del Pampa, y en Caral, en el norte, hasta la Confederación de Naciones, impropiamente nombrada Imperio Incaico, 5.000 años de altas culturas dieron fisonomía propia a esta parte del mundo. Chavín de Huántar, con 3.000 años antes de Cristo, influenciaba con su desarrollo varias culturas posteriores. Vicús destacaba con sus adelantos en la metalurgia del cobre dorado y plateado. Tiahuanaco extendía su influencia en el altiplano, lago Titicaca, con su arquitectura, textilería y metalurgia. Huari resalta con su técnica de tapiz, arte textil y cerámica. Paracas, asombroso no igualado ejemplo de textilería para el mundo entero. Nazca, en el sur, destacando su arte con plumas en la textilería y cerámica. Mochica, en el norte, con su máxima expresión en cerámica figurativa. Reino Chimú, Lambayeque, fino arte en oro, plata y construcciones monumentales de barro. Chancay, con su cerámica característica, textilería colorida y fina, también bordada y pintada. Inca, como última expresión de las culturas precolombinas, con la organización del Tahuantinsuyo. Todos ellos son apenas algunos hitos de este formidable y autónomo proceso cultural. La metalurgia fue una técnica que alcanzó singular importancia en estas culturas, debido principalmente a la variedad y abundancia de minerales de toda clase que existen en los Andes. Los procesos de extracción y manejo de las materias primas, desde el oro hasta las piedras preciosas y semipreciosas, alcanzaron un alto grado de perfección. A base de estos materiales, los artesanos precolombinos fabricaron objetos de guerra, utensilios, herramientas y también objetos suntuarios como joyas y adornos en grandes cantidades. La llamada perforación en cono, por ejemplo, era un singular método que utilizaban para agujerear toda clase de mineral y hacer coincidir sus extremos en el centro. Con instrumentos de fabricación manual, produjeron desde toscas armas de guerra hasta miniaturas de mineral y conchas marinas. Piezas encontradas y falladas durante los intentos de perforación en cono nos demuestran una producción en gran escala. Para producir las minúsculas chaquiras, los artesanos reducían las piedras y partes de las conchas marinas hasta sus tamaños calculados. Luego las redondeaban, pulían y las cortaban. Este material diminuto era colocado posteriormente en soportes de bronce de diferente tamaño para su perforación por ambos lados.
Perforaciones de medio milímetro hasta 4 centímetros demuestran un alto grado de especialización en su fabricación. Se ha podido colocar 25, 30, 60 y hasta 90 minúsculas chaquiras en apenas 1 centímetro cuadrado de superficie, resultado que en la actualidad solo se puede lograr con instrumentos de alta precisión que utiliza la electrónica moderna, como la computadora, robot y rayos láser. En la localidad de Siches, situada en el norte del Perú, cerca de Talara, se ha encontrado el asentamiento más antiguo de América para la fabricación de chaquiras, con una edad que se calcula entre 6.000 y 2.000 años antes de nuestra era. Analizando la complejidad y perfección de las chaquiras y miniaturas, el pulido de ellas, el tallado y la precisión de los agujeros, deducimos que su fabricación no corresponde a la labor tesonera y experimentada de un solo individuo, sino a una organización industrial o preindustrial, con determinados artesanos especializados en cada una de las etapas de la fabricación. Sacerdotes médicos, pertenecientes a los estratos dominantes de aquella sociedad, usaban las chaquiras en el culto mágico religioso y hasta se esparcían grandes cantidades sobre ciertas tumbas. Aparte del metal de plomo y cobre en este singular diseño y de diferente tamaño, peso y espesor que se usaba en forma de moneda, se canjeaba la chaquira hasta por oro en un mercado que en un 100% se basaba en el trueque. Por su versatilidad, belleza, abundancia y el indudable valor semejante al oro de las sociedades modernas que tenía la concha de Spondylus pictorum, era un objeto muy importante para el trueque. En la cerámica precolombina de cualquier horizonte cultural, se observan los diseños de joyas y adornos que permiten deducir la clase social a la que pertenecían sus propietarios. En los dibujos del cronista indio Huamán Poma de Ayala, se nota la forma y modo en que los incas y también los señores de linaje distinguido, como su pretendido abuelo Huamán Chava, utilizaban los adornos para resaltar figuras y dignidades. Las pinturas, escasamente conservadas, grafican el esplendor de la nobleza inca durante los primeros años de la conquista. Pectorales, collares, orejeras, brazaletes y largas túnicas, uncos, con tocapus y adornos así los atestiguan. Los fardos funerarios y las tumbas reales desenterradas por arqueólogos presentan vestimentas y adornos de notable belleza y perfección de una sociedad autónoma, distinta en sus ideas, fuerza y su organización a todas las conocidas en Europa y Asia antes de la conquista. En 3.000 años, y hasta hoy, pero sistemáticamente recién después de la llegada de los conquistadores, huacas y cementerios precolombinos, desde Majes en el sur hasta Vicús, 2.000 kilómetros en el norte del Perú, han sido presas de pillaje y saqueo de gente sin escrúpulos. Como se usaba piedras en los trabajos artesanos, en armas, en los morteros de la cocina, en ofrendas y decoración, tenían una estrecha relación con ellas por la variada utilidad que se les daba.
Como consecuencia, no faltan los collares de piedras moldeadas, talladas y otras veces al natural, perforadas y usadas como colgantes centrales. Por ser un pueblo que con preferencia se dedicaba a la agricultura, se encuentra collares de semillas secas en las culturas de la selva, sierra y costa del Perú. También las usaban como sonajeras, amarradas en los brazos, piernas y ponchos. Nos sorprenden los efectos sonoros con semillas, porque la diversidad de instrumentos musicales encontrada en todas las culturas precolombinas demuestran su aprecio por la música y el baile. Pequeñas semillas secas y duras encontramos en orejeras, en mates grandes o chicos para juguetes de niños, en el doble fondo de vasos de madera, cobre y plata, y en la base de guacos, en las puntas talladas de bastones de madera, en cajas de resonancia de las empuñaduras de tunis de cobre de variada forma y uso, y finalmente en sonajeras ovaladas de 5 a 25 centímetros de diámetro, artísticamente repujadas, y en su mayoría colocadas encima de un palo. Usaban colmillos y huesos de animales, pero con preferencia de aves como el pelícano. Con sus huesos, una vez seleccionados, pulidos y cortados, hicieron collares de 1 a 6 vueltas, con tubos de hasta 9 centímetros de largo, y otros con los huesos cortados en tajadas de un espesor de 1 a 5 milímetros. Investigaciones han dado como resultado el uso de una especie de sierra para cortar los huesos y de diferentes piedras para igualar y pulirlas. La historia de Chavín comenzó 3000 años antes de Cristo y su florecimiento debía apagarse al principio de nuestra era. Se estima por su construcción, decoración de piedras ornamentales en bajo relieve con diseños mágico-religiosos de seres sobrenaturales, que ha sido un centro ceremonial cultista. Restos de telares, sus cerámicas, joyas y adornos demuestran una gran versatilidad y perfección técnica en su desarrollo artístico-cultural, que ejerció una poderosa influencia sobre las culturas posteriores de gran parte de la costa y sierra del Perú. Depende de la condición del terreno donde se encuentra la tumba. Los hilos, cordones y tejidos no se han deteriorado y no necesitan una restauración como muchos de estos collares, pulseras y colgantes de chaquira de diferentes materiales. Pero donde estaba el terreno salitroso o había filtrado humedad, solo se conservaban partes de los collares intactos
y fue necesario, a base de trozos cuidadosamente salvados y el material restante rescatado, reconstruir los collares sin perder detalles de su diseño y originalidad. Se intercalaban el uso de cuentas de conchas blancas con conchitas de moluscos, huesos y piedras semipreciosas. Una característica de los collares precolombinos en toda clase social es el de un colgante central, que resulta en un 80% ser un depilador. Estas pinzas se fabricaban en grandes cantidades y diferentes formas, en cobre, bronce, plata u oro, y son de una precisión extraordinaria. Tallaron y perforaron conchas de moluscos. Usaban las de pequeño tamaño sin variar su forma, como en este adorno de cabeza con pendientes, pulsera y collar, en hermosa armonía y perfecta elegancia que hasta hoy perdura. Entre los variados usos que le daban, combinaban conchas de moluscos negros y blancos con sonajeras de plata y cobre. Adornos de huesos, semillas y conchas marinas hace suponer que su uso era reservado para el bajo pueblo. De grandes conchas blancas, no solamente se fabricaban los famosos pututos, instrumentos musicales de impresionante sonido, sino cortado, pulido y perforado, producían una variedad de collares y colgantes de gran belleza. Cortaron planchitas rectangulares para confeccionar pecheras y collares. Un documento de la Biblioteca del Palacio de Madrid hace referencia a aproximadamente 6.000 mercaderes de Chincha, en el sur del país, que mantenían un intercambio con balsas al sur hasta Chile y al norte hasta Puerto Viejo y Manta, en el antiguo Ecuador. Estos tratantes llevaban cobre, textilería y oro, y a su retorno traían el espóndilus, concha roja de gran importancia como ofrenda de uso mágico religioso. El espóndilus no se encuentra en las costas del Perú, sino en las tibias aguas del Ecuador, y se le ha detectado desde la época de Chavín en todas las culturas precolombinas. Existían mensajeros, llamados Moyuchasqui Camayoc, encargados del trueque de conchas a distintos parajes para trocarlos por otros objetos o alimentos. Después de su raspado, limado y pulido, se cortaba el espóndilus en grandes o pequeños trozos rectangulares. Se les perforaba según el modelo que habían diseñado y se les sujetaba un collarín de fibra tejida.
hasta las puntas de los espóndilus usaban para collares, pulseras y aretes de fina elaboración. Pero lo asombroso está en sus profundas perforaciones en canales rectos o curvados que se observa en estas partes de los collares. El espóndilus fue ofrenda favorita de las huacas y con ella se encuentra diseñada en muchas oportunidades la famosa Cruz del Sur o Cruz Andino, que representa los 4 mundos, Agua Pacha en quechua, y un símbolo para los precolombinos. Agua Pacha, el primer mundo que representaba el cosmos hacia el infinito. Hanam Pacha, el segundo mundo que representaba a los apus, espíritus y dioses de las montañas. Caipacha, el tercer mundo, que es la superficie de la tierra con hombres, animales y plantas. Acupacha, el cuarto mundo subterráneo debajo de la tierra donde habitan los muertos. Los españoles eliminaron el Hanam Pacha y lo reemplazaron por la mística del cristianismo, que no permite otro ser supremo que Dios y otro mundo más allá que el cielo y el paraíso. Al dominar con sus técnicas la dura espóndilus, fue más fácil trabajar para los artesanos precolombinos la concha perla en artísticas formas y combinaciones. Como resultado y ejemplo, tenemos estos collares formados con concha perla de variada dimensión y espesor. Combinaban espóndilus y chaquira con la plata y concha perla, y después de limar y pulir, lograron partes de un espesor milimétrico, y adicionalmente hacer incrustaciones sin perforar o dañar el respaldo de estas delicadas piezas de concha perla y originales diseños. Es intrigante imaginar el modo de producción que usaban para lograr resultados tan asombrosos y de gran belleza. La perfección con que dominaban las técnicas de cortar, pulir, cincelar y perforar se muestra en las miniaturas de los diferentes materiales empleados. Minúsculos broches, cierres y partes de joyas presentan 4, 6 y generalmente 8, y en algunos casos hasta 24 perforaciones de increíble precisión, preferentemente en material espóndilus o concha perla. Aparte de agujas para sujetar sus prendas, confeccionaban botones en gran variedad, material y tamaño para la vestimenta de la clase alta.
Desde simples redondelas a complicadas miniaturas zoomorfas y pendientes, se elaboraba con la técnica a la cera por vaciado. Agujas de coser fabricaban como todos sus objetos en centros de producción, de donde se distribuían o canjeaban, como este paquete de 100 agujas, porque los precolombinos usaban el sistema decimal, desconocido entre los europeos del siglo XVI, y que fue reemplazado por una cuenta en docenas, habitual en la España de entonces. La turquesa, piedra preciosa, que fue muy apreciada por su color verde en diferentes tonalidades, tiene en el Perú algo parecido en la muy difundida crisocola. Extremadamente dura, se presta muy bien para el trabajo, no se quiebra fácilmente, pero se astilla al recibir presión. Se encuentra en piedras de regular hasta pequeño tamaño y se usaba también al natural, fusiformes, con una o varias perforaciones. En los últimos 3000 años, la cerámica alcanzó su máximo esplendor en la cultura nazca, en el sur, y en el norte con las culturas moche y chimú. La técnica de la cerámica, desde la época de Chavín en el norte y Paracas en el sur, se usaba para hacer guacos, platos, vasijas, moldes y también para hermosos pirulos, simples o finamente moldeados y adornados. Hasta hoy, son objetos indispensables como contrapeso en el trabajo artesanal de la textilería para hilar el algodón y la lana. La cerámica negra combinada con llamativos colores y dibujos es una característica de las culturas Paracas y Nazca. Los pirulos de cerámica y metal también eran usados para juntarlos en armoniosos collares. Se destacan en el color marrón natural de la cerámica del norte y también en las culturas posteriores del sur del Perú. El corte, pulido y perforado en cono de las piedras de lapislázuli es parecido al del cuarzo, pero más fácil de trabajar por ser menos duro. Producían con el lapislázuli cadenas de un espesor muy tosco hasta finos y elegantes conjuntos. Su color varía de un celeste al azul y azul oscuro, siendo el lapislázuli que se encuentra en el Perú muy parecido al de Chile. Preferentemente se usaba en conjuntos muy estéticos, combinados con objetos de oro, plata y cuarzo de suntuosa y bella terminación, que armonizan con el azul del lapislázuli. El cristal de roca, de una belleza transparente y casi tan duro como el diamante, se trabajaba en su forma original en medianas piezas. Talladas y pulidas, se les daba forma y tamaño de acuerdo al modelo que se aplicaba para la joya. Cortado en forma cilíndrica y perforado cónicamente, se combinaba preferentemente con el oro. El cobre se usaba al natural, plateado, dorado,
o en una aleación llamada champi, y se trabajaba en diferentes técnicas: fundido, martillado y laminado. En la fabricación de objetos y de adornos con cobre, plata u oro, se observa la diferencia en el corte continuo con tijeras o en parte con golpes de cinceles. Desde armas y herramientas se elaboraron con el sistema tradicional del vaciado, moldeando previamente la figura en terracota para hacer con él su molde de arcilla, en el cual se vaciaba el metal fundido. Impresionantes son la variedad de formas y sus artísticos diseños en finas miniaturas de hasta medio gramo. Al dominar la técnica de la mezcla de cobre con estaño, la metalurgia de bronce alcanzó en la costa norte del Perú su gran desarrollo en la cultura chimú, 800 años después de Cristo. Los yacimientos de cobre favorecían la producción de abundantes piezas de este metal en la cultura vicús, donde se había dominado la técnica del dorado a la perfección y que se difundía posteriormente por el Perú, llegando a dorarse herramientas, armas y hasta armaduras completas. Los antiguos peruanos fueron los más grandes metalurgistas de América del Sur. Trabajaban el oro, la plata, el cobre y el bronce con destreza excepcional, y también el platino, que fue una novedad para los conquistadores. Los collares y pulseras que se han encontrado demuestran creatividad, fina ejecución y gran capacidad de los artesanos para producir en cantidades objetos utilitarios, hasta miniaturas, difícil de elaborar y manipular. Conocieron las técnicas de la fundición en los guairas, hornos de piedra que se instalaban donde soplaban fuertes vientos. En los talleres metalúrgicos precolombinos se avivaba el fuego de los hornos, soplando con tubos largos de bambú o con tubitos chicos para la terminación de los objetos. Usaban las aleaciones y la soldadura para la elaboración de herramientas, armas, objetos utilitarios y suntuarios, como joyas para la decoración y culto. Habían perfeccionado una técnica llamada sudado, que consistía en poner dos partes de metal al punto de derretir y juntándolos a presión, se parecía al enfriar una soldadura perfecta. Laminaban la plata muy pareja, hasta el espesor del papel, usando piedras como herramientas. Las piezas de metal que una persona llevaba identificaba su prestigio y rango. Por eso, las joyas de oro, plata y diversas piedras preciosas
terminaban en manos de grupos de poder. Las expresiones más antiguas en la metalurgia precolombina en el Perú encontramos en las culturas Chavín, Vicús y Recuay. A los antiguos peruanos, en todas las culturas, les gustaba el adorno personal con joyas de piedra, concha y metal. La tradición joyera norteña tenía su máxima expresión en la cultura chimú y continuaba en el Tahuantinsuyo hasta la época de la conquista por los españoles. Los Andes, como también los ríos auríferos, proporcionaban a los indígenas oro en abundancia desde 3000 años antes de Cristo. Blando, fácil de trabajar sin oxidarse jamás. Al principio se trabaja por martillado y laminado hasta un espesor muy delgado. Recién en el siglo VII, antes de nuestra era, se ampliaba este trabajo con el calentamiento del metal. Y en el siglo IV a.C., al progreso técnico se aplicaba el fundido, vaciado y aleación con la plata, y posteriormente con el cobre, y siempre usando la técnica del sudado y un soldado muy especial. También se usaban grapas para juntar las partes. Se procedió a hacer aleaciones de platino y oro en el norte, de donde las técnicas se difundieron hasta México. Al encontrar el oro en estado puro y no mezclado con otros metales, permitía esta gran creatividad técnica metalúrgica de objetos producidos en abundancia, que asombraba a los conquistadores. Confiscado por ellos y enviado a España, revolucionaba la economía y el desarrollo de su imperio con gran influencia sobre toda Europa. Finalmente, llegamos al momento de la conquista en 1532, donde posteriormente los españoles, al mejor estilo del trueque tan familiar para los precolombinos, canjearon estos collares armados con tubos y cuentas de vidrio veneciano, pero sin gran valor y desconocidos en el mundo andino del Tahuantinsuyo, por objetos de oro. Sin la existencia de la jerarquía inca y al inicio de la colonia, el trabajo de los artesanos cambiaba. Obligado por los conquistadores, producían objetos muy diferentes y nuevos para ellos, y se perdieron hasta el día de hoy muchas de las refinadas y tan desarrolladas técnicas usadas.